El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. En este segundo domingo del tiempo de Adviento comienza a presentarse una gran figura, una de las figuras más importantes de este tiempo. Por supuesto, la figura central siempre es Jesucristo, pero Jesucristo viene al mundo no en cualquier momento, no en cualquier circunstancia, sino después de los largos anuncios del Antiguo Testamento que iban preparando este momento de la llegada del Mesías, que celebraremos su nacimiento dentro de pocos días. Por eso comienza San Marcos, los primeros versículos de su Evangelio, presentándonos la figura de Juan Bautista. Es una figura eminente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y especialmente el tiempo de Adviento se dedica a mostrarnos su presencia, porque Juan Bautista resume y expresa todo el contenido profético del Antiguo Testamento. El Evangelio de San Marcos comienza con esa palabra, comienzo, inicio, es el nuevo Génesis, la nueva creación, ¿no? Recordemos que es la palabra con la cual también comienza el libro del Génesis. En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra, y acá comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Hay una nueva creación. Los 4 evangelios van a hacer referencia a un comienzo, a algo nuevo, a imagen de lo cual fue la creación antigua. El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, narra los acontecimientos iniciales, pero siempre a la luz del Evangelio, a la luz de los últimos tiempos, a la luz que proviene del Apocalipsis, como nos dice el libro sagrado, que ya no habrá más oscuridad, sino que será plenamente luz, nos dice el Apocalipsis. Y el Génesis, al comienzo de la Biblia, nos habla de esa oscuridad inicial, en la cual lo primero que brilla es la luz, como concentrando toda la historia. Y entonces la figura de Juan Bautista ingresa en torno a ese misterio del nuevo comienzo, porque ese antiguo comienzo había sido herido por el golpe del pecado original y sus consecuencias. Y entonces la creación tenía que ser restaurada. Y esa restauración fue preparada a lo largo de los siglos que precedieron a Cristo, especialmente con la predicación de los profetas. No solamente, porque todo el Antiguo Testamento en cierta manera es profético, porque habla Dios en el Antiguo Testamento mediante sus enviados, porque denuncia el pecado y porque anuncia la salvación. San Juan Bautista entonces empieza aquí siendo citado por San Marcos el libro del profeta Isaías, que prepara este momento.
Recordemos, el profeta Isaías se lo ha llamado en alguna ocasión, con cierta razón, el Evangelio del Antiguo Testamento, porque en el profeta Isaías están anunciados los grandes misterios con mucha claridad de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Pensemos el anuncio del nacimiento del Mesías desde ya, de la Virgen María. Después, especialmente, los misterios de la pasión de Cristo, también de su glorificación. Y entonces San Marcos abre su Evangelio haciendo referencia a esta nueva creación y de inmediato cita al profeta Isaías, que se refiere, en este caso concreto, a lo que se va a cumplir en Juan Bautista. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el heraldo, el que iba antes de la persona importante, como en la antigüedad, cuando la otra vez hablábamos del Adviento, el advenimiento, la llegada de un rey, de un emperador, de alguien importante, que era precedido por un heraldo, por alguien que avisaba poco tiempo antes de esa llegada. ¿Para qué? Para que el pueblo se preparara a recibirlo. Ese es el mensajero que habla aquí el profeta Isaías y que Juan Bautista tiene clarísima conciencia por revelación de Dios de que cumple esa misión. ¿Qué misión tiene ese mensajero, ese heraldo, ese que va antes? Preparar el camino, que significa disponer el corazón. El camino, muchas veces en la Biblia, es una palabra que representa la vida humana, o las grandes decisiones de la vida humana, o lo profundo de la vida humana. Preparar el camino es prepararse por completo, preparar la vida entera para recibir al Mesías. Y por eso se presenta de una manera casi anónima, una voz que grita en el desierto. El desierto es este mundo y la voz es el vehículo de la palabra. En esto San Agustín tiene una explicación muy profunda sobre la relación entre Juan Bautista y Jesucristo. Juan Bautista se presenta como la voz y Jesucristo es la palabra. La voz es el vehículo de la palabra, dice San Agustín. Ustedes me escuchan mis palabras porque oyen mi voz. La manera en la cual la palabra pasa de un corazón a otro, de una inteligencia a otra, mediante el sonido de la voz. San Agustín emplea esta realidad para referirse a este vínculo. San Juan no es la palabra, él mismo dice, él no es el Mesías, lo va a decir eso en el Evangelio de San Juan, es el vehículo de la palabra. A través de Juan Bautista viene la palabra y la voz se extingue, dice también San Agustín, pero la palabra permanece. Cuando nos dicen algo, por ejemplo, nos lo dicen, escuchamos la voz, entendemos la palabra, la voz se silencia y sin embargo la palabra queda en el corazón. Nos acordamos lo que nos han dicho. Y así pasa, San Juan Bautista es una voz, un vehículo, un heraldo, alguien que prepara, pero está destinado a dejar el lugar para que lo que perdure sea la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también explicaba San Agustín cómo es tan difícil, si se quiere, de distinguir entre voz y palabra. Muchos confundieron a Juan Bautista con el Mesías. Y por eso Juan Bautista se encargó claramente de marcar esta diferencia. Él no es el Mesías. Acá Juan Bautista, predicando, lo dice claramente. Detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. El Todopoderoso viene detrás de mí. Estoy a su servicio. También en otra parte es necesario que Él, Jesucristo, crezca y que yo disminuya. Es un signo también del Antiguo Testamento, que es como esa voz que está destinada a dejar que sea la palabra lo que quede en el corazón del hombre. Y habla de su indignidad, va marcando la distancia, claramente la diferencia ante el bautismo, ¿no? Lo que le da este sobrenombre por el cual más conocemos a Juan, que es Bautista.
Acá aparece como la voz que prepara la palabra, aparece como el bautista que ejerce ese ministerio, pero en preparación a otro bautismo, que es el que sí perdona los pecados. Dice Juan: yo los he bautizado a ustedes con agua. Él, el Mesías, los bautizará con el Espíritu Santo. Allí debemos entender, porque por supuesto el bautismo cristiano es con agua, pero con agua como materia, pero actuando la Santísima Trinidad en toda su plenitud. Por eso el bautismo cristiano es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá Juan Bautista, cuando habla de ese Espíritu Santo, espíritu de santificación. El bautismo de Juan era una manifestación o una circunstancia para que la gente preparara su corazón para recibir a Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, un bautismo de conversión, pero que no tenía de suyo el poder de perdonar los pecados. En los que iban al bautismo de Juan, no era que se le perdonaban los pecados por la mera participación en ese bautismo, porque el bautismo de Juan no es un sacramento. Y en cambio el bautismo de Cristo sí perdona efectivamente los pecados, porque es la primera participación de la criatura, del ser humano, en los méritos redentores del Señor, nos da la gracia. Y entonces Juan va expresando con toda claridad quién es Jesucristo y quién es el propio Juan. Una voz, un heraldo, alguien que precede, alguien que anuncia, alguien que está al servicio del Todopoderoso, alguien que prepara el corazón con ese bautismo y con la predicación también. Juan Bautista predica constantemente la conversión. Y aparece con la vestimenta de los antiguos profetas, por eso causa tanta conmoción también. Recordemos que cuando Juan Bautista aparece, hacía varios siglos que no había profeta en Israel. Y de pronto desde el desierto aparece esta figura que a los israelitas les recordaba a los antiguos profetas, especialmente Elías. Jesús lo va a comparar a Juan Bautista con Elías. Dice, él es Elías, el que debía venir. Y entonces una gran conmoción hay ante la llegada del Bautista. Pero es esta fuerza que tiene el Antiguo Testamento, cuya dirección, cuya finalidad era preparar el corazón de los hombres para que brillara la luz en medio de las tinieblas. Pidámosle al Señor entonces en este segundo domingo del tiempo de Adviento que nos conceda esa gracia de, mediante la voz de Juan Bautista, recibir la palabra de Cristo, acogerla en nuestro corazón, que esa palabra permanezca, que produzca frutos, que le demos importancia, que le demos relevancia, ¿no? Como decíamos el domingo anterior, el tiempo de Adviento, un tiempo especial para vivir de manera nueva la palabra de Dios en nuestro corazón. De tal forma es la gracia que le pedimos, que produzca ese fruto de buenas obras aquí en la tierra y un día el fruto definitivo de la vida eterna en la patria del cielo. Que así sea.